Hola querido hermano, hola querido creyente, hola querido amigo y toda aquella persona que tiene la posibilidad de acceder a esta transmisión que puede ser reproducida con mucho gusto para conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema interesante tal como lo proyecta la diapositiva que dice creciendo a través de los efectos del COVID-19. ¿Qué dice la Escritura? Lo primero que tengo que recordar es que aún estamos comenzando a vivir un tiempo que es postrero, tal como lo anuncia alguna de las profecías, si bien todavía no se han cumplido muchas otras, quiero dejarlo en claro. El COVID-19 ha sido la noticia de todo el año presente. ¿Quién no ha hablado del COVID? ¿Quién no ha hablado del virus? ¿Quién no ha hablado del coronavirus? ¿Quién no ha hablado de China, del uso de tapabocas y de mil cosas que se han hablado? Toda la red estos últimos 9 meses ha estado inundada sobre temas al respecto, científicos, políticos, vacuna, movimientos en unos países. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, el Sagrado Texto, al respecto. Lo primero que tenemos que hablar es que siempre tenemos que recordar que el creyente es guardado por Dios. Pero la desobediencia del hombre lo ha llevado a que cometa errores y que se paguen caro por su misma desobediencia. El proverbio que menciona al respecto está ubicado en el capítulo número 22, verso 3, dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Repito, los simples pasan por ser desobedientes y reciben el daño de cualquier cosa, en este caso de la enfermedad. Pero para el creyente que tiene acceso a una serie de normas que cada país y cada gobierno estableció, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Es decir, nosotros tenemos la referencia de cómo cuidarnos, tal como lo mencionan las medidas básicas que están enumeradas ahí. Una distancia segura de 2 metros, el uso correcto de un tapabocas, lavarse las manos, no frotarse las manos en la cara, en la nariz y en la boca, bañarse luego de una jornada laboral, lavar la ropa y proteger a los mayores de edad. Pese a ello, son normas que son fáciles de cumplir. La misma terquedad y desobediencia del hombre lo ha hecho que más de uno, a pesar de decir yo creo en Dios, por no obedecer las normas, lo ha llevado a una cama. Y lo peor aún es que más de uno ha tenido el deceso como triste final. Fíjense que hay normas por cumplir. Y lo más lamentable es que en la mentalidad latina, por mayoría, siempre vamos a ver un policía detrás de nosotros que nos insista, no salga, use el tapabocas, va a haber cuarentena, va a haber medidas como evitar la salida de las personas, encerrar, pico y cédula, todo esto que se ve en Colombia y en otros países, toque de queda, anuncios de los gobiernos para decir quédate en casa. Pero lamentablemente nuestra mentalidad desobediente nos ha llevado a decesos de manera innecesaria. Vamos a hablar rápidamente que nosotros tenemos que aprender a descansar primero como cristianos en esta dura prueba que ha sido para todos nosotros, porque no ha sido una prueba para un grupo de personas, ha sido una dura prueba para el pueblo de Dios y ha sido estremecedor para aquel que no cree en Dios y que lo ha llevado a reflexionar. Tenemos que recordar que Dios nos formó un cuerpo que tiene un límite. Job capítulo 14, verso del 1 al 5 dice así: el hombre es nacido de mujer, muy corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es decir, nosotros no somos inmortales. El verso 5 dice: ciertamente sus días están determinados, le pusiste número de meses, le pusiste límites de los cuales él no va a pasar. Nosotros somos mortales
este cuerpo envejece, se enferma y finalmente tiene un límite y es conocido como la muerte, y de ahí no pasaremos. ¿De dónde vino todo esto? Es consecuencia de un hecho consumado. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? Es lo que tenemos que preguntarnos. Es la consecuencia de un hecho consumado, el día en que el hombre pecó por primera vez, y a raíz de su desobediencia y de su pecado, de allí en adelante la maldición pasó al resto de las generaciones y aparece la enfermedad y la muerte en cualquier humano que existe hoy en día. Dice así, Génesis capítulo 3, verso 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Y eso quiere decir que todos nosotros, por eso tenemos que trabajar duro, por eso sufrimos, por eso nosotros no estamos en una bendición permanente, porque eso se perdió el día en que el hombre desobedeció en el paraíso. ¿Qué estableció el Señor como límite de edad? Dice ciertamente Él es carne. Génesis capítulo 6, verso 3, menciona algo que para los eruditos habla de un tiempo de 120 años. Cuando es enunciado eso, pasan 120 años, es el tiempo en que vendrá el diluvio y se acabará la humanidad en ese tiempo, salvo Noé y su familia. Pero si yo lo miro hoy, en el tiempo de hoy, 120 años es el límite promedio máximo de vida que vive un hombre, por más vitamina que tome, por más ensure que tome, por más dietas que haga. Ese es el promedio esperanzador de vida como límite máximo. La siguiente diapositiva dice que Salmos, capítulo 90, verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Como dice, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuál es el promedio mundial? Depende del país, pero pongamos un promedio: 65. Eso lo escribió el salmista sin ser médico, sin ser científico, sin ser bioestadístico, sin ser epidemiólogo. Ya Dios por revelación le había dicho cuál era la edad promedio del hombre. Como es una consecuencia del hecho consumado, en Génesis capítulo 3, verso 18, que es el siguiente aparte, dice que una vez que nosotros morimos, volvemos a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, y por tanto el hombre es declarado por Dios mortal. Veamos el siguiente gráfico. ¿Cuál es la vida que espera el común de la gente? Normalmente uno se casa, nacen los hijos, uno ve crecer a los hijos, ve que los hijos estudian, algún día trabajan, algún día se casan, uno los ve casarse, ellos viven la vida, yo también vivo la vida, y algún día tanto ellos como nosotros morimos. Y finalmente nosotros queremos vivir todo ese camino ya en la vejez. La gente del común vive y goza la vida, pues al final todo termina con la muerte. Pero esa cadena, como usted la ve, algún día puede interrumpirse. Usted puede enfermarse en el momento en que es joven, en el momento en que es adolescente, en el momento en que tiene 40 años, y todo lo que usted planeaba hasta los 80 se cortó, porque Dios determina que no es lo que tú digas, sino la voluntad de Él. Dios otorga distintas pruebas, muchas pruebas, pone por delante esas pruebas. Si uno mira lo que dice la Biblia en Job capítulo 1, verso número 12, vemos el principal ejemplo de lo que ocurrió. Voy a leerlo a favor de ustedes. En el verso 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Repito, esto es una parte que menciona la Biblia en el momento en que Job empieza a sufrir sus calamidades. Calamidades como las que están ahí dibujadas. Un hombre que perdió el empleo, quedó sin plata, una mujer que le están dando la noticia que tiene cáncer,
un hombre que se accidentó y mató a una mujer. La otra muchacha está recibiendo una llamada telefónica donde dicen que su mamá murió. En el otro gráfico mencionan un divorcio. Todos tenemos calamidades. Y todas, el autor aquí material, aquí estamos hablando en la tierra, pone Satanás, pero bajo la orden de Dios. ¿Quién lo confirma? Capítulo 1, verso 12, donde Dios y Satanás, en el diálogo que aparece ahí, Satanás dice, claro, él lo tiene todo porque te exalta a ti, pero si tú le quitas todo, ¿qué va a pasar? Y es cuando Jehová le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, es decir, está en la mano de Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no le quites la vida, y salió Satanás delante de él. Es decir, Dios le da permiso a Satanás para que cualquier cosa que pase, ocurra. La siguiente diapositiva menciona que la Biblia no recuerda lo vivido por los santos. Voy a poner un ejemplo. Salmos capítulo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, la paciencia está por delante. Y saber que Él esperó en Jehová y Él fue el único que lo hizo sacar del pozo de la desesperación que estaba viviendo el salmista. Mucho más en nosotros porque Jesús, como lo dice la imagen, es redentor porque Él expió nuestros pecados, es decir, Él pagó el precio por nuestros pecados. Él es sumo sacerdote y nos da confianza, es jefe supremo y por lo tanto, como es jefe supremo, está por encima de Satanás y nos libra de las tinieblas. El creyente en la dura prueba experimenta con gozo muchas cosas, como lo dice esta imagen. ¿Cómo experimentarla con gozo y seguir con nuestra meta, la cual es Cristo? El mismo que aprende a depender de la providencia divina en medio de la aflicción. Santiago capítulo 1, verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo creyente como fruto lleva a la paciencia, pero previamente tiene una fe. Y si usted es sometido a pruebas, precisamente vamos a ver cómo está su fe. No importa la dura prueba que venga. Una de las cosas importantes es manifestar la dependencia de Dios. ¿Cómo lo confirma la Escritura? Pedro estaba ocupado seguramente con el Señor, se entera de la noticia de que la suegra está enferma y es uno de los primeros pasajes donde se menciona la palabra fiebre con un origen que no se conoce, probablemente de alguna enfermedad. Y es cuando dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó e inmediatamente le servía. La suegra de Pedro dependió totalmente de lo único que había en esos momentos y era el Señor Jesús. Vamos a poner un ejemplo en la siguiente imagen. En una ocasión, en uno de los lugares donde estábamos ejerciendo, cumplíamos años de trabajo y dimos gracias al Señor porque pudimos tener ese personal donde estábamos ahí. Y la costumbre era repartir una torta, una gaseosa, y les dije, vamos a leer la Biblia, porque yo tengo que compartir mi alegría con ustedes, está como Romanos, capítulo 12, verso 15, me lo enseña. Gozaos con los que se gozan, es decir, alégrense con el que está alegre. Pasados 7 días, ese mismo grupo fue llamado a la funeraria porque el papá y luego el hermano de una de las compañeras fallecieron. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros como ejemplo de creyentes? Ir a llorar, ir a consolar a aquella persona que estaba pasando el sufrimiento. Entonces fíjense que la paciencia es uno de los reflejos que uno muestra como cristiano en medio de toda esta tribulación por el coronavirus. Esa paciencia es una ganancia que usted obtiene por haber padecido estos 9 meses. ¿Quién no ha tenido paciencia en estos 9 meses? Estar encerrados, estar limitados, no puede salir, muchos negocios se dañaron, muchos paseos se aplazaron, muchos sueños se aplazaron y más de uno tuvo que cambiar de mentalidad y
seguramente pensar en otras oportunidades. Pero para el creyente tenemos que pensar qué ganamos bajo esta reflexión. El creyente en la dura prueba está llamado a servir, es decir, en medio de esta prueba que estamos viviendo, aún en la adversidad, aún en nuestras prisiones, que pueden ser físicas o pueden ser mentales, aún cuando un familiar ha muerto o sabemos que vamos a morir, nosotros no debemos dejar de servirle al Señor. Y digo porque más de uno cree que solamente el COVID es encierro, es aislamiento y es cuarentena, cuando uno tiene que mirarlo como una oportunidad de evangelizar, una oportunidad de ayudar a otros, los que tienen los medios y las posibilidades. Y el reflejo está en que la iglesia ha permanecido con buen testimonio de ayuda entre hermanos y aún entre gente que no asiste a la iglesia, dando asistencia humanitaria, alimentaria, consejería. Es decir, el servicio del creyente no se debió detener dentro de esta pandemia. Vamos a ver, como lo dice la palabra, nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Dios dispuso de nacimiento de muchas iglesias a pesar de todo este montón de incredulidades a través del coronavirus. Dios también, en la siguiente imagen, repitiendo, dice que permitió esas pruebas, permitió los obstáculos, permitió el surgimiento de las columnas, permitió los desacuerdos en la iglesia para que haya crecimiento. ¿Cuántas iglesias ahora no crecieron en medio del coronavirus? Tuvimos que recurrir al Facebook Live, a los medios Zoom para transmitir los cultos, y antes, si en la iglesia iban 50, ahora hay 100 personas conectadas, cumpliéndose lo que dice la palabra, donde seréis testigos en cualquier lugar de lo último de la tierra. Lo que empezó en Jerusalén, hoy no sabemos dónde está. El cuarto punto menciona que en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, el creyente testifica lo que ha vivido y cómo lo recuerda, cómo lo vivifica, cómo lo expresa y cómo usa la Escritura. Veamos un ejemplo que ocurrió en una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, que fueron iglesias que existieron. Una de ellas es Éfeso, una de ellas es Esmirna, una de ellas es Filadelfia, y no menciono más para no complicarles este mensaje. Voy a hablar de Esmirna específicamente. Era una iglesia pequeña, donde había hermanitos que no tenían mucha disponibilidad económica, y cuando los jefes se enteraban que ellos se volvían cristianos, los despedían. O sea, la iglesia era muy pobre. Y el Señor, a través de Juan, les manda esta carta de consuelo que dice: iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, abre paréntesis la Biblia, rico en espiritualidad. Y el verso 10 es algo que fue un mensaje para Esmirna, pero también es mensaje para nosotros. No temas en nada lo que vas a padecer. Y miren lo que dice en amarillo: sé fiel hasta la muerte. No temas en nada, que el coronavirus me va a alcanzar, que no me va a alcanzar el dinero, de qué vamos a vivir. Despidieron a mi esposo porque la empresa tuvo que cerrar. No temas en nada. El creyente aprende a depender del Señor. Y seguramente la iglesia donde tú estás asistiendo es tocada por el Señor. Y aún los impíos, aún aquellos inconversos, estoy seguro que van a beneficiar a más de una iglesia en la misericordia extensiva del Señor. Miren cómo estas iglesias también padecieron dificultades, como muestra este gráfico que sigue, que habla de las iglesias de Ocaña, Agua Chica, etcétera, que también vivieron muchos padecimientos. Voy a hablar de esa iglesia que está abajo, que es Morales. Es una iglesia cristiana del orden cuadrangular, que ellos conocieron una pandemia que también hubo en aquella época. La pandemia que vivió Colombia hace más de 80 años, y que en esa época el presidente era Marco Fidel Suárez, cuando vino la fiebre española y hubo muchos muertos en Colombia. En esa época no había clínicas, solamente había hospitales. En Bogotá murió mucha gente y también mucha gente padeció. La fiebre del cólera también, y sin embargo las iglesias ribereñas en el río Magdalena, ahí están.
El cólera mató mucha gente, pero el cristianismo persistió. Pero el crecimiento lo va a dar Dios, dice la Escritura. La siguiente dice lo siguiente, reflexión. Si las iglesias estuvieron cerradas por la cuarentena, el no estar presente en la iglesia no es excusa para congregarse. Hoy en día yo puedo decir lo que está escrito ahí en amarillo. El uso de las redes que Dios ha permitido, el celular, tu computador, el televisor, el medio Zoom y cualquiera de los que existe, Facebook Live, es para la gloria de Dios. Fíjense que eso es una invitación lo que está mencionándose ahí. Esa es una invitación que te mandan un link de un celular a otro, conéctate y ahí vas a presenciar un culto. Tal vez no vas a estar reunido con los hermanos, pero la palabra de Dios sí se te va a dar. Es decir, el no estar presente de cuerpo no es excusa para no congregarse. No como la siguiente diapositiva. Miren estas imágenes que lastimosamente son usadas para otra cosa. El medio público de red debe ser usado para la gloria de Dios, para la difusión del Evangelio en estos tiempos de coronavirus y no como lo está mostrando ahí. Lamentablemente algunas jóvenes o algunos jóvenes también utilizan el medio Facebook, WhatsApp y los perfiles, Instagram y otras cosas más precisamente para publicar lo que el siglo de hoy les ofrece, olvidándose que la Escritura en Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Será que es la buena voluntad de Dios que tú estés mostrando tu cuerpo en una red pública, vendiéndote como una vulgar prostituta? ¿Vendiéndote como una persona que lamentablemente está fuera de todo moral y fuera de todo principio bíblico por sobre todas las cosas, indistinto aún del credo que tú profesas? Veamos lo que dice el quinto punto acerca de que pese a que hay coronavirus, el creyente tiene que ser racional. Racional viene de la razón. Todos morimos, todos enfermamos y debemos ser personas educadas, prudentes para decirle a las familiares, amigos, cuáles son las posibilidades que tú puedes tener. Como estamos en tiempos de coronavirus, cualquiera puede enfermarse. Más del 85% de los que se contagian pueden sobrevivir, pero entre el 1 y el 5%, dependiendo de cada región, puede morir. Y eso tiene una explicación bíblica de cómo ocurren esas cosas. Dios nos puso límites. ¿Cómo podemos responderlas correctamente? Dios es soberano, Él dispone quién muere y quién no. Y a pesar de todo eso, voy a poner un ejemplo. Nadie va a querer que su familiar fallezca. Ponemos el ejemplo que está escrito en Juan capítulo 11, verso 21. Cuando Marta, corriendo en su afán, mientras el Señor Jesús llegaba de un lado al otro, pasaron varios días, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, aún más fuera de la iglesia, va a tener una Marta que no quiere que su Lázaro se muera. ¿O es que tú quisieras que tu familiar se muriera? Nadie quiere que el familiar enferme o nadie quiere que el familiar muera. Sin embargo, se nos olvida que hay posibilidades soberanas. Puedes enfermar y potencialmente puedes morir. ¿Qué le respondió en este caso Jesús a Marta? Vea lo que dice la Escritura en la siguiente diapositiva. Juan capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, no importa que haya coronavirus, no importa que haya todo lo que esté pasando, y si hoy es coronavirus, mañana no sabremos qué será. Jesús será el mismo ayer, hoy y siempre, y Él dice en su palabra que Él es la única esperanza para el hombre, Él es la única esperanza para la humanidad. Queridos hermanos, con estas diapositivas que hemos transmitido,
con este mensaje corto que hemos llamado a la reflexión, debemos tener en cuenta muchas cosas. Depender de Dios, número 1, saber lo que dice la Escritura, interpretar correctamente cada verso que se menciona, saber que esto puede ser pasajero, pero por la voluntad de Dios. Y como esto se dispone de esta manera, tenemos que aprender a depender de Dios, y si nuestra fe nos da el fruto como paciencia, sabemos que seguimos creciendo como hermanos. Dios te bendiga y ten en cuenta que más allá del sol, es decir, al lugar de la santa ciudad donde va todo creyente, allá no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza. Siempre va a haber una dependencia de Dios y todos estaremos allá alabando y sirviendo al Señor y reinando con Él por siempre. Que el Señor te bendiga en este momento y espero te haya servido de bendición y edificación esta enseñanza corta acerca de creciendo en tiempos del coronavirus. Dios te bendiga por este momento.